Estás escuchando El Jardín de Castalia, una sección de Ateneo de Saberes, con la colaboración de Victoria Olaya, una amante de la poesía y de la jardinería que aviva el alma. Bienvenidos al Jardín de Castalia. Hoy quisiera hacer una reflexión sobre las consecuencias del cambio climático. Últimamente estamos viendo cómo en todos los medios de comunicación nos informan de la escasez de agua, de los problemas que vamos teniendo, incluso con restricciones de agua en algunas localidades de España en pleno mes de enero. Algo muy preocupante. Ya no es que no se hiele el agua en el caldero y ya no nos ajustemos a realidad con el refranero nuestro, sino que además no hay nieve y de momento ni se la espera. A fe que se nos viene una primavera dificultosa, un verano muy caluroso y un otoño que no sabemos cómo llegaremos a él. Que el cambio climático es una evidencia, creo que ya no le cabe duda a nadie. Lo vemos a diario, incluso lo sufrimos en nuestras propias carnes, con nuestras cuencas hidrográficas vacías y con miles de catástrofes diarias. Me temo que el recurso más importante que tenemos, que es el agua, va a estar ausente de aquí en adelante en muchos ciclos de nuestra vida. Es por ello que hago un llamamiento a todo el mundo para que tomemos conciencia y sepamos administrar este oro líquido que es el agua. Yo temo por la agricultura, por nuestros campos, por las consecuencias que esto tenga, que será una subida espectacular de los productos de primera necesidad, y también como jardinera temo por los jardines, aunque parezca una frivolidad, por el paisaje urbano, por nuestros parques y zonas ajardinadas. Es por ello que he querido hacer una reflexión aquí y hablar un poco de la jardinería xerófila. ¿Estamos utilizando las especies adecuadas para crear nuestros paisajes? ¿Estamos sabiendo elegir bien las especies que tenemos que poner, dónde y cuándo las tenemos que poner? Bueno, yo os quiero dar unas pinceladas de las bondades de las plantas xerófilas para, en la medida de lo posible, las vayamos incorporando. Ya se va haciendo desde hace mucho tiempo, no es una novedad, sino que incido en ello para que lo vayamos integrando en nuestra jardinería, en nuestro paisajismo y en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros jardines particulares, en nuestros huertos. Y bueno, os quiero comentar algunas de estas bondades de estas plantas, ¿no? Por ejemplo, presentan la particularidad de adaptarse a la escasez de agua, alguna de las especies creando troncos muy anchos, como es la ceiba especiosa o llamada vulgarmente el palo borracho, o creando estructuras en forma de barril, como hacen muchas cactáceas, de ellos son ejemplos los ferocactus, o teniendo menor tamaño de hoja o incluso no teniendo hojas. Aquí os pongo el ejemplo de cómo la Gletitia triacanthus, la Gletitia de 3 espinas, es capaz de tirar todas las hojas en épocas de fuerte sequía. Incluso hay especies que no tienen ninguna hoja y portan espinas, como son las cactáceas y las grasas, plantas que tienen un metabolismo acondicionado para hacer la fotosíntesis ahorrando agua. Aquí tenemos una gran cantidad de géneros y especies
desde los conocidos aloes, los ágaves, las crásulas, euforbias, los sedum, los ferocactus, lo de los permas, los lamprantum, bueno, un montón de especies que se pueden utilizar y que ornamentan lo suficiente nuestro jardín y cumplen esa función de crear naturaleza en el propio medio urbano. Por otro lado, los sistemas radiculares de las plantas xerófitas suelen ser o un entramado de raíces grande, superficiales, para aprovechar el agua de las lluvias, como ocurre en cactáceas o grasas, o suele ser una raíz principal, pivotante, larga y profunda, que llega a las capas freáticas para aprovechar el agua que hay en estas capas, ¿no? Ejemplo de ellos son el olivo, el algarrobo. Algunos otros ejemplos de árboles xerófilos que podemos encontrar y utilizar son todos los tipos de acacias, como son las robinias, las sóforas, la gleditsia, la robinia dalbata, la mimosa, otras especies como el ciprés, la encina, el granado, la higuera, la sabina. A nivel de palmeras podemos utilizar la Phoenis dactylera, la palmera datilera, el palmito, la Butia capitata. Y a nivel de arbustos, por poner unos ejemplos, el madroño, el boc, la lavanda, las jaras, los tomillos, las adelfas, el romero rastrero o el famoso drago de Canarias. Tenemos que intentar entre todos minimizar el gasto de agua y darnos cuenta que es un problema muy grave y muy severo, y que la huella que nosotros dejemos en el planeta sea lo más positiva posible. Ahorremos, pues, todo el agua que podamos. Dejada esta reflexión para todos los amigos del Jardín de Castalia, os voy a dejar el poema que se titula ¿A dónde va?, de mi libro Las Fendas del Corazón, y que dice así: ¿A dónde va lo que no se da? ¿A dónde va? Seco se quedó el pozo. A campo yermo, malas hierbas, a mal hortelano, el huerto seco, a pocos frutos, mucha hambre, a mucha sed, poca agua. Seco se quedó el pozo y el sol aún no estaba en lo alto. ¿A dónde va lo que no se da? Os recomiendo que lo acompañéis con la música del jardinero y cantautor Benja Contreras y su obra ¿A dónde va? Flores y más flores, poesía, poesía, Victoria Olaya para Jardín de Castalia. ¿A dónde va lo que no se da? ¿A dónde va? ¿A dónde va lo que no se da? ¿A dónde va? Seco se quedó el pozo, seco se quedó el pozo, seco se quedó el pozo, seco se quedó el pozo. A campo yermo, malas hierbas, a mal hortelano el huerto seco, a pocos frutos, mucha hambre, a mucha sed, poca agua. A campo yermo, malas hierbas, a mal hortelano el huerto seco, a pocos frutos, mucha hambre, a mucha sed, poca agua. Se da, ¿a dónde va? ¿A dónde va lo que no se da? ¿A dónde va? Seco se quedó el pozo, seco se quedó el pozo, seco se quedó el pozo, seco se quedó el pozo. ¿A dónde va lo que no se da? ¿A dónde va? No se da, ¿a dónde va? Seco se quedó el pozo, seco se quedó el pozo, seco se quedó el pozo, y el sol aún no estaba en lo alto. ¿A dónde va lo que no se da? ¿A dónde va?
se quedó el pozo, seco se quedó el pozo y el sol aún no estaba en lo alto. ¿A dónde va lo que no se da?